Vamos a iniciar hoy día viendo nuestro video. Lo voy a compartir el archivo ahorita para que todos lo puedan ver. Este video que vamos a ver corresponde a un animalito muy conocido en la selva peruana. ¿Ustedes han escuchado del sajino? A ver, les pregunto, ¿conocen al sajino? Sí, sí conocen al sajino, dicen algunos. Quienes no lo conocen, o de repente han escuchado de, muy bien, el uso dice se parece al cerdo, ¿no? Martín dice sí ha escuchado, de repente no todos lo hemos podido ver. En los zoológicos la mayoría de nosotros lo hemos conocido. Voy a proyectarles un pequeño video de unos turistas que ven cómo los sajinos se desenvuelven en su espacio o hábitat. ¿Listo? Y después ustedes me van a responder algunas preguntas pequeñitas nada más para continuar con nuestra clase de hoy. Miren cómo se desplazan estos animalitos. Creo que la mayoría de nosotros imaginamos a los sajinos cuando están en el zoológico casi de la misma forma como a los cerditos, pero no imaginamos este desplazamiento, ¿no? Listo. Muy buena pregunta, Daniel. Jabalí dice, y ahí vamos con las preguntas. La primerita es, ¿en qué río fue grabado el video? Excelente, Mireya, en el río Get. Muy bien. Segunda pregunta, ¿dónde queda el río Get? Madre de Dios, excelente. Daniel, muy bien. Perú, muy bien. Nos situamos en la selva, excelente. Antonella, y precisando la región, Mireya nos dice en Madre de Dios. Perfecto. Siguiente pregunta. Esta vez, como saben, les estoy compartiendo la diapositiva porque es más pesada que las anteriores que hemos trabajado. Ya. Seguimos entonces. Si estamos en el río Get, en Madre de Dios, ya sabemos cómo es el Sajino, pero no mencionaron el nombre Sajino. ¿Alguien escuchó cómo les decía? A los Sajinos les dicen Pecari. Y por allí, Daniel, si no me equivoco, mencionó el término jabalí. Y el pecari también es conocido como el jabalí de corbata, el jabalí de cuello pequeño. Entonces, el sajino no está alejado de esta clasificación de animales, o sea, del jabalí, van por allí. Seguimos avanzando y vamos con esta pregunta importantísima. Si el sajino estuviese en peligro de extinción, ¿dónde podríamos llevarlo dentro del mismo Perú para salvarlo de la extinción?
Antonella dice, propone llevarlo a otro departamento de la misma selva. ¿Qué otra opción tendríamos? Elio dice, colocarlo en un parque o en una zona de protección creada por el hombre, ¿no? Melanie propone, puede ser llevado a una reserva nacional, porque allí se cuentan a los animales en peligro de extinción, ¿no? Pero en este caso, como ustedes saben, las reservas, y lo vamos a ver la próxima semana, te permiten hacer el consumo del animal, o sea, actividades económicas. Y el sajino, como ustedes saben, también se caza y también comen su carne. Les cuento que existe otro lugar del Perú que tiene sajinos que no necesariamente está en la selva. ¿Qué departamento creen ustedes? A ver, les voy a poner alternativa. Alternativa A, el sajino se encuentra en uno. Alternativa B, el sajino se encuentra en Cajamarca. Alternativa C, el sajino se encuentra en Lima. Alternativa D, el sajino se encuentra en Tumbes. Y alternativa E, el sajino se encuentra en Tacna. ¿Cuál de los 5 lugares mencionados puede albergar sajinos? Daniel dice en Tumbes. Andrea dice también, tiene que ser Tumbes, profesora. Nicole dice Tumbes. Muy bien, excelente. Acertaron. Se encuentra en Tumbes. Perfecto. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Cómo llegó el sajino a Tumbes? Nicole dice porque el clima se parece. Claro, nosotros recordábamos en una clase los tipos de clima y por allí el clima era similar. ¿Se acuerdan que en la selva teníamos cálido en la selva baja y semicálido en la selva alta? Y en la costa norte teníamos también cálido y en la costa centro-sur teníamos semicálido. Daniel dice, pueden haber pasado por un camino como el Capacñán. Puede ser. Y Antonella dice, por un proceso de migración. Excelente. Entonces, hoy día vamos a entender cómo así encontramos ajinos que deberían estar en la selva también el Tumbes. Así que nuestro tema corresponde a las ecorregiones. Muy bien. ¿Y para qué nos sirve estudiar las ecorregiones? Porque efectivamente lo que ha hecho el Sajino es moverse de ecorregión en ecorregión. Es decir, cambió de una ecorregión que está en la selva a una ecorregión que está en la costa. La pregunta sería, ¿qué es una ecorregión? Clasifican las ecorregiones como un área geográfica. Por lo tanto, es una zonificación dada por las ciencias sociales, porque recuerdan que el concepto de ecosistema y todo lo que similarmente se clasifica obviamente en el plano de flora y fauna se conoce como ciencias naturales, ¿no? También va a utilizar similares condiciones climáticas, edáficas, hidrológicas, florísticas y faunísticas. Profesora, eso se parece mucho al concepto de bioma. Sí, va similar. Sin embargo, en bioma, nosotros no buscábamos que tengan la misma similitud de flora y fauna. Buscábamos que tengan la misma similitud climática y de relieve, también obviamente hidrológica, lo que conllevaba el tipo de flora y fauna sea especial, pero no buscábamos que tengan la misma flora y fauna, ¿no? Vamos a seguir viendo otros conceptos importantes sobre estas ecorregiones. Y una de estas primeras clasificaciones va a ser diferenciar bioma con ecorregión. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a compartir la otra definición. Nos quiere mostrar la diapositiva ya.
Listo. Continuamos. Bioma, en primer lugar, el número cambia. En el mundo, de forma terrestre, existen 7 biomas formales que estudiamos en la clase anterior, o sea, hace 2 clases, y que podían subdividirse, pero partían de estos 7 bloques. Mientras que en el mundo existen aproximadamente 867 ecorregiones. Allí ya encuentras algo que es notorio. Los biomas son una clasificación más general que las mismas ecorregiones. Continuamos. El bioma era una ecozona. Una ecozona era la clasificación del planeta por las zonas térmicas y la ubicación de flora y fauna en esas zonas térmicas. Una bioregión es diferente. Es partir de la definición de ecosistema, solo que en lugar de hacer que el ecosistema sea macro, o sea, los grandes ecosistemas del mundo, como pasó con bioma, yo voy a especificar qué ecosistemas son específicos o particulares o endémicos de cada país. ¿Listo? Seguimos. Los biomas tienen una mayor división. ¿A qué se refieren con una mayor división? Van inclusive a tener lugares que se repiten. Yo decía bosque tropical y tenía bosque tropical en África y tenía bosque tropical en la zona de América, por ejemplo. Mientras que las ecorregiones van a tener mayor detalle. Yo puedo tener en el caso del Perú la ecorregión del Mar Frío. Y como ustedes saben, el Mar Frío no solamente está exactamente en el Perú, sino también en Chile, porque Chile tiene la cercanía con el anticiclón del Pacífico Sur. Entonces, yo no voy a decir Mar Frío y Mar Frío para Chile, porque sería una confusión, serían dos zonas iguales. Entonces yo comienzo a clasificar el nombre y le voy a decir al Perú Mar Frío de la corriente peruana. Pero en el caso de Chile, Mar Frío del anticiclón del Pacífico Sur. Entonces allí ya hay una diferencia. En bioma, yo voy a tener una generalización de lugares y una complejidad de sistemas. ¿A qué me refiero con una complejidad? Tengo que encontrar algo que haga único el espacio, pero que a su vez pueda encontrarse también en otro lugar que tenga la misma zona. Eso hace complicado el poder clasificar los animales, como en el caso de la sabana. Yo digo animales grandes, y tú piensas en la sabana africana con el elefante, pero cuando piensas en sabana sudamericana, tiene que ser también grande, pero de ganadería. Entonces allí se hace más difícil poder reconocer los animales o las zonas. Luego, en el caso de las ecorregiones hay mayor dinamismo. ¿Por qué? Porque hay movilización de especies, como hemos visto nosotros en el caso del Sajín al inicio. Y acá viene la distinción básica de un bioma con una ecorregión. El bioma habla de especies en general. Yo decía, en el bosque tropical se encuentran los monos. En ecorregión yo no puedo decir así. Voy a mencionar cómo se llama el mono. Entonces yo te digo, en el Perú tenemos el mono coto. Y cuando yo digo mono coto, tú piensas en qué departamento. ¿Qué departamento tiene el monocoto? ¿Alguien lo reconoce? Muy bien, excelente. Daniel nos ha puesto Tumbes. Y si ustedes recuerdan su nombre completo, verdadero del monocoto es Monocoto de Tumbes. Ahora, otro animalito, el mono choro de cola amarilla. ¿Dónde está el mono choro de cola amarilla? Pueden decirme no un departamento si quieren, sino un espacio, ¿no? Bien, recuerdan por allí, Pacaya Samira, la zona de Loreto, Daniel dice por la zona de Amazonas, la zona norte de la selva. Y se dieron cuenta, yo dije dos monos. Si estuviésemos en biomas, simplemente bastaba decir mono, porque se supone que la zona norte de la costa peruana, en la parte de Tumbes,
y Amazonas, Loreto, son bosque tropical. Pero aquí voy a distinguir dónde está el monochoro y dónde está el monocoto. ¿Eso qué significa? Que puedo encontrar ecorregiones dentro de biomas, porque las ecorregiones son ecosistemas más pequeños que los biomas. Un ejemplo es lo notorio ahorita con el bosque tropical. Y lo vamos a diagramar para que quede bien claro. Muy bien, entonces yo tendría, si fuese bioma, y si fuese ecorregión. Si fuese bioma, basta con decir bosque tropical. Ahora, si nosotros este bosque tropical lo llevamos a ecorregiones del Perú, vamos a especificar. Uno, selva alta. Dos, bosque tropical amazónico. Tres, bosque tropical del Pacífico. Cuatro, bosque seco ecuatorial. Entonces, yo tengo aquí en un solo bioma la relación de 4 ecorregiones. Pero no siempre pasa eso. Por ejemplo, voy a tener la sabana. Y cuando pienso en la sabana, voy a especificar solo uno, la sabana de Palmeras. Pasa lo mismo con la zona de desierto, solo tenemos una zona de desierto. Pero el mejor ejemplo de la relación de diferentes ecorregiones dentro de un bioma es el bosque tropical para el Perú, porque en otros lugares, especialmente en el continente asiático, un país puede ser que tenga dentro de su espacio una clasificación mayor, por ejemplo, de desiertos, pero no de bosques tropicales. Hasta ahí está facilito. Seguimos avanzando. Nicole tiene una duda. Muy bien, Nicole. En el caso de nosotros, vamos a llevarlo aquí, solo corresponde una zona. Desierto del Pacífico. Ahora, no confundir, ojo, ecorregión con el nombre de un lugar. Porque si yo me voy a nombres, tendría un ejemplo básico, Techura, Ancón, Ica, etcétera. Son desiertos del Perú que se engloban dentro de la ecorregión designada como desierto del Pacífico, dentro del bioma desierto. Profesora, ¿y yo cómo sé si los otros países tienen más o menos ecorregiones? La clasificación de ecorregiones ya es propia del estudio de cada país. No es general como sí sucede o se suscita con los biomas. Muy bien. ¿Cuál es la importancia? ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando viene una nueva persona para estudiar el Perú se hace más complicada la clasificación? Cuando tú estabas en inicial, te decían, ¿no? ¿En cuántas partes se divide el Perú? Y tú decías, ah, profesora, la profesora inicial le decías, en costa,
sierra y selva. La vida se hacía fácil, porque si a ti te decían costa, tú pensabas en el color amarillo y en los desiertos. Te decían sierra, pensabas en las montañas y en el marrón. Y si te decían selva, tú pensabas en arbolitos y verde. Suficiente. Luego llegas a primaria, los primeros años, ya había avanzado la clasificación del Perú y te dicen, son cuatro: costa, sierra, selva y mar peruano. Y empiezas a entender cómo funciona nuestro mar y que hay una zona caliente y una zona fría. Cuando vas terminando primaria y vas iniciando secundaria, viene el profesor, ¿no? Que te dice, no son cuatro ahora, ahora son ocho. Los 8 pisos altitudinales. O también 8 regiones naturales. De ahí la cosa ya se va complicando. Al menos la costa sigue siendo costa. La selva la dividimos, ¿no? En selva alta y selva baja, que es algo notorio y fácil, pero empiezan los problemas con la sierra. Entonces, uno, dos, tres, ya. Entonces llegas a secundaria, estás feliz los últimos años y te dicen, pero aparte hay otro señor nuevo que ha dicho que ahora son 11, 11 ecorregiones. Y tú te preguntarás, profesora, ¿y vendrá otro nuevo señor y le aumentará más lugares y ahora tendré que estudiar 25 y 30 y así? Cada división ha tenido su explicación e importancia. La división básica de costa, sierra y selva, o de costa, sierra, selva y mar peruano, es una clasificación general por espacios climáticos. Cuando nosotros dividimos los pisos altitudinales, su nombre lo dice, te basas en la altitud. Y eso se da porque el Perú está enmarcado en una parte de cordillera. Si nosotros no tuviésemos esa cordillera, no podríamos clasificar pisos altitudinales y nos quedaríamos con regiones muy exactas. Pero luego viene el estudio de los biomas. Y el estudio de los biomas nos explicaban que ciertos animales y plantas se relacionaban entre sí, como en la clase, hace 2 clases ustedes me decían, piensa en oso panda y piensa en bambú. Y comenzamos a ver la problemática de lo que el hombre le hace a cada bioma, ¿no? La tala indiscriminada, la roza y quema, el sobrepastoreo, etcétera, etcétera. Entonces, las personas se comienzan a preguntar, ¿cómo puedo hacer yo para cuidar las especies que están en peligro de extinción desde mi país? Porque si bien sabemos, por ejemplo, que en la sabana se realizan las cazas por el marfil, también podemos identificar que no en todas las sabanas tenemos esa problemática. Y nosotros no estamos cuidando la parte del marfil porque nosotros no tenemos esos animalitos que específicamente utilizan en las casas. Eso no quita que no cuides el mundo en general, pero tú puedes contribuir cuidando las propias especies que tienes que también están en peligro de extinción. Entonces viene el que clasifica las 11 ecorregiones, que ahorita lo vamos a mencionar y que ya saben ustedes cómo se llama, lo sé, y te dice, en base a los biomas, ahora yo voy a clasificar zonas dentro del Perú. Que se mantenga lo que ha hecho Pulgar Vidal, que es el 2 pisos altitudinales, y yo voy a hacer una subclasificación de cosas, ¿no? ¿Y para qué sirven? O sea, no es que simplemente se le antojó dividir en 8 y ya está, sino que nos va a permitir a nosotros, en primera instancia, mantener poblaciones viables. Por lo tanto, si yo sé que hay una especie que la están sobreexplotando en un lugar por determinada actividad económica, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar salvar esta especie. Y una de las formas más naturales de salvar la especie es buscando otros lugares naturales donde los podamos cuidar. Ya si no se puede, como por ahí ustedes mencionaban, ¿no? Las reservas, buscan hacer los cuidados artificiales, como en el caso del Parque de las Leyendas. Segundo, alta calidad a las poblaciones. Esta alta calidad a las poblaciones va de dos maneras, para los animales, para las plantas y por otro lugar para las personas. ¿Por qué? Porque poblaciones se le llama a estos grupos de flora y fauna. Entonces, alta calidad porque van a tener un cuidado mejor, la satisfacción de sus propias necesidades y también la preservación de su especie. Pero por otro lado tenemos a las poblaciones humanas, que nosotros consumimos muchas veces estos animales, puede ser para alimentación, los utilizamos para vestimenta, carga o simplemente disfrutamos de su belleza en nuestro país. También vamos a gozar de mejor calidad de animales, cuidados, no maltratados,
que hayan tenido revisión médica, etcétera. Tercero, acciones contra la contaminación. ¿Por qué? Es mucho más fácil cuidar una especie pequeña, o me refiero a un espacio pequeño, a cuidar todo el Perú, especialmente cuando el Perú tiene una diversidad de climas y una diversidad de espacios. Es como una empresa, ¿no? Es más fácil cuando la empresa va creciendo comenzar a crear subcargos, jefaturas, a dejarle todo al jefe general o al gerente de la empresa. Igualito es aquí. El Perú sigue estando a cargo del Ministerio de Ambiente y de los distintos ministerios dependiendo de la situación. Pero si cada espacio tiene su clasificación, vamos a poder encontrar instituciones que se encarguen de esos pequeños espacios, como encontramos el IAP de la Amazonía o el INAIGEN para ecosistemas de montañas, y así los gobiernos regionales se involucran más. ¿Por qué? Porque supongamos, decimos nosotros, ¿no? El Sajino se encuentra en Tumbes, el Monocoto se encuentra en Tumbes, y la región Tumbes, el gobierno regional de Tumbes va a cuidar esa especie, porque no solo es endémica para el Perú, sino para ellos como representación regional. Y cuatro, permite políticas de acción. Es también más sencillo para el ente general, o sea, para el gobierno central, poder cuidar las especies en una clasificación más específica, en el reconocimiento de la variedad de especies que existen e inclusive en el número de especies, porque sabemos cuántas poblaciones o comunidades de tipos de animales y plantas se encuentran en nuestro país. Muy bien. Una de las cosas que la mayoría se pregunta es, ahora sí lo podemos decir, ¿no? Antonio Bragg, el encargado de las ecorregiones, ¿dejó de lado la clasificación de Javier Pulgar Vidal? No, él no eliminó la clasificación, sino la perfeccionó. ¿En qué sentido? En el estudio de flora y fauna. Además que se pudo enriquecer esta clasificación porque ya teníamos los biomas. Recuerdo que antes de los biomas solo se clasificaban en regiones zoogeográficas, ¿no? Y fitogeográficas. Y además, según la necesidad, utilizamos la clasificación. Javier Pulgar Vidal es el que nos dijo todos estos nombres chiquitos que vimos en la clase de relieve, ¿se acuerdan? Duna, médano, tablazo, terraza, todos estos nombres. Mientras que Antonio Braque no, él no especifica tantos detalles allí, sino más detalles en flora y fauna, porque su estudio es una ecorregión. Y así los dos siguen siendo estudios importantes hasta ahorita. Si quiero ver el tema del clima, me voy más para Javier Pulgar Vidal. Si quiero hacer la clasificación de flora y fauna, para Antonio Branquija. Y acá viene lo importante. ¿Cómo salieron estos 11 nombres? Si ya de por sí Pulgar Vidal nos había dado 8, ¿de dónde salieron más nombres? Y vamos a verlo nosotros aquí en la clasificación, ¿no? Yo tengo costa, que es la Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca Cordillera, selva alta y selva baja. Entonces voy a especificar detalles. Costa es toda la parte desértica y la parte boscosa del norte, que mayormente lo identificamos como una zona desértica larga porque solemos excluir en la clasificación general los detalles que tiene Tumbes y la parte norte de Piura porque hacemos su nombre lo dice, generalidad. Yunga eran los valles pegados a la costa, que hecho se acuerdan por el tema de relieve, que hecho eran los valles interandinos, Suni eran los valles autárquicos o estrechos, Puna eran las mesetas, Janca o cordillera eran los nevados, ¿no? Las montañitas. Selva alta teníamos nosotros casi los bosques, y Omagua o selva baja era la gran llanura. ¿Qué es lo que va a hacer? Antonio Brac va a va a dividir la clasificación de Pulgar Vidal. Correcto, va a especificar. Muy bien, Daniel. La primera cosa que era obvia y que era un problema era la costa, porque era la costa Ochala. Y de por sí él mismo, y Javier Pulgar Vidal, siempre decía costa norte y costa centro-sur. Y si siempre vas a mencionar costa norte y costa centro-sur, entonces no puedes poner la junta, porque tú mismo te estás dando cuenta que no es lo mismo. Entonces Antonio Brac tenía que trabajar allí en costa. Ya se hablaba ya no de costa, sierra y selva, ya se hablaba de costa, sierra, selva y mar peruano. Entonces, no había un estudio preciso del mar peruano todavía dentro de una clasificación general del Perú.
Sierra más bien lo redujo, ahorita vas a saber por qué. Y en selva apareció uno nuevo. Vamos a empezar por el más fácil, que es selva. Selva alta se mantiene igualito y selva baja le quitó la sabana. ¿Por qué le quitó la sabana? Sencillo, es porque ya se había estudiado los biomas y los biomas separaban bosque tropical de sabana. Entonces, si ya existe una clasificación macro para el mundo, dividiendo bosque tropical de sabana, tú no puedes tener en el Perú una clasificación desactualizada. Entonces tienes que quitar la sabana de palmera. Entonces, Madre de Dios lo separa y ahí está tres. Listo. En Sierra. ¿Qué pasó en Sierra? Fácil. Yunga, Quechua y Suni, los tres eran valles, costeros, interandinos y autárquicos, pero finalmente valles. Y valles de la sierra, porque ninguno era valle de la costa a costa. Cuando decimos valle costero Yunga, pues está pegado a la costa, pero no es un valle transversal. La pregunta es, Antonio Brac si estudia animales y plantas, ¿va a encontrar animales y plantas distintos en estas tres zonas? No, porque si bien el valle era más chiquito, o más largo, los tres eran igual longitudinales, estrechos o como querramos llamarles, pero eran longitudinales. Y como son valles de la sierra, tenían la misma planta. Por lo tanto, él dice, voy a juntarlo todo y le voy a poner serranía esteparia. Algunos le dicen bosque serranía esteparia, otros simplemente serranía esteparia. Esta serranía esteparia es sencilla. ¿De dónde se le ocurrió el nombre? Serranía, porque usualmente le decían sierra, por pensar en la clasificación europea, pero él ya sabía que era región andina. Y esteparia, ¿de dónde lo sacó? ¿Se acuerdan la clasificación de biomas? Pradera y estepa se llamaban las praderas de la zona euroasiática. Entonces, si tú comparas las plantas de la zona euroasiática, que eran más pequeñas, más llanitas, a las otras que eran un poco más elevadas, se parecían a las de la sierra. Se le pone serranía esteparia. Listo. Puna, ¿quién es Puna? Fácil. En general le pone Puna y Altos Andes. Y es notorio que unió Puna y Cordillera. Y la pregunta que tú te harás es, profesora, ¿y por qué va a unir Puna y Cordillera si allí no me va a decir que son iguales? Porque no son iguales. Por supuesto, no son iguales. Pero tampoco le convenía dejar Altos Andes separados. ¿Por qué? Porque Antonio Braque estudia animales y plantas. Y en la punta del nevado, en el nevado, en la parte más fría, no hay plantas y no viven animales. Profesor, eso es falso porque Javier Pulgar Vidal dijo que en la Janca o Cordillera vivía el cóndor. Y esa fue una de las cosas que Antonio Braque especificó. El cóndor sobrevuela por allí, pero el cóndor en realidad vive en los valles. Por lo tanto, yo no lo voy a colocar allí, sino tengo que colocarlo en la parte de serranía esteparia. Es así que él junta Puna y Altos Andes, porque al final va a colocar los nombres de los animales de Puna y Altos Andes, de Puna y no de Altos Andes. La costa y el mar peruano sí era bien fácil. Lo primero que hizo fue clasificar el mar. Y el mar se divide en dos: un mar tropical, la parte de la contracorriente ecuatorial, y el mar frío de la corriente peruana, la parte de la corriente peruana. Listo. Lo único que va a hacer en la costa es pegar, dosificar. Toda la parte del mar frío corresponde a toda la parte del litoral de la costa centro-sur. A la costa centro-sur le va a cambiar de nombre y le va a poner desierto del Pacífico. ¿Por qué desierto del Pacífico? Porque si bien toda la costa es árida o desértica, justo la aridez corresponde a la llegada de la corriente peruana. Donde no llega la corriente peruana, no hay desiertos. Entonces él se da cuenta que va de la mano. Y le dice del Pacífico porque si tú piensas en un desierto, inmediatamente piensas en temperaturas de 40, 50 grados, pero la costa no es así. Por lo tanto, tiene que ser un desierto especial, desierto del Pacífico. Y se supone que si es mar frío desierto, debería ser mar tropical y al costado que debería ir, bosque tropical. Pero no, Antonio Braque se dio cuenta de un detalle. Entonces, si nosotros rebobinamos nuestro cerebrito de la clase de biomas, se sobreentiende que en un bosque tropical llueve todo el año, o al menos en grandes cantidades. Y si tú recuerdas la costa norte, en Piura
parte de Lambayeque y La Libertad, que también son costa norte, y Lambayeque y La Libertad con Piura están mitad para la parte calientita y mitad para la parte de desierto, allí no llueve todo el tiempo, solamente llueve en verano. Pero hay un lugar del Perú que sí llueve todo el tiempo, y este lugar es Tumbes, para ser exactos, la parte norte de Tumbes, porque está pegada a la cordillera del Cóndor en la zona de Ecuador. Por eso también contábamos que Tumbes era la zona o la parte del río Tumbes, ¿no? Que tenía cascadas, ¿no? Cataratitas, cosas que parecía selva. Por eso es que divide esta parte de la costa norte en dos: bosque tropical del Pacífico a Tumbes, porque los lugares o ecorregiones que tienen fidedignamente la característica del bioma bosque tropical son la zona de Tumbes y la selva baja, por eso que a la selva baja también le llama bosque tropical amazónico. Mientras que en bosque tropical del Pacífico, aquí estaríamos solamente diferenciándolo de la selva baja. Y como sabemos que Piura, Lambayeque, La Libertad, y parte sur de Tumbes no llueve todo el año, pero llueve más que en la costa centro-sur, le vamos a poner bosque seco. Sobrevive los arbolitos sin necesidad de que llueva tanto. ¿Y por qué le ponen la palabra ecuatorial? Para que recuerdes que tiene la relación y pertenece al bioma del bosque tropical, porque es bosque tropical o ecuatorial. Entonces, así nacen las 11 ecorregiones. Muy bien. Por ahí me decían, profesora, ¿vamos a hablar de cada uno? Por supuesto que vamos a hablar de cada ecorregión. Lo primero que vamos a hacer es detallar las ecorregiones de forma individual. ¿Listo? Vamos a hablar de cada una, qué tienen, todo. Luego que hablemos de cada una, vamos a pasar a llenar este cuadro para poder entender que nosotros ya sabemos la localización de las ecorregiones, el clima de las ecorregiones, el relieve de las ecorregiones y la hidrografía, porque son temas que ya hemos hecho y se sacan de allí los conceptos. Mientras que lo nuevo para aprender sería flora y fauna. ¿Listo? Pero antes de todo ello, vamos a especificar la primera pregunta con la que iniciamos la clase de hoy. ¿Cómo es que el Sajino pasó de la selva a Tumbes? Listo. Tenemos una pampa, la pampa más extensa del Perú. ¿Quién es, chicos? A ver, ¿quién es la pampa más extensa del Perú o cuál es? ¿Ustedes que todos lo saben y todos lo recuerdan? Muy bien, Melanie. Olmos. Profesora, ¿y cuándo le aprendimos eso? En la clase de relieve. Yo les dije, nunca se olviden de un nombrecito, porque lo vas a usar en ecorregiones. Ahora nos vamos para el otro lugar. Valle longitudinal de Cajamarca. ¿Sabes qué es un valle longitudinal? ¿Cómo se llama el valle longitudinal de Cajamarca, el más famoso? O para ser sencillos, un valle de la selva en Cajamarca. ¿Quién sabe? A ver, un valle de la selva en Cajamarca. Ya, los ayudo. El nombre empieza con J. Para los que tenían duda, sí, ese era. Muy bien, Kelvin, muy bien, Fernanda, Jaén. Fácil. Olmos se encuentra en Lambayeque, y ya les dije, ¿no? Obviamente, que Jaén se encuentra en Cajamarca.
Como ustedes han estudiado y no esperan a última hora para estudiar, que ya hicimos tema de relieve, ¿cómo se llama el Abra que une Olmos y Jaén? El Abra que une Olmos y Jaén. O también es una zona conocida como el punto más bajo de la cordillera occidental. ¿Nadie sabe? A ver. El paso, ¿cómo se llama ese paso? Paso o Abra, punto más bajo. Con pasos se recuerdan más rápido. Muy bien, Nicole, paso por Cuya. Muy bien, mis ángeles, excelente, ya recordaron. Paso por Cuya. Yo cuando hice la clase les dije, nunca se olviden del paso por Cuya, porque es importante para ecorregiones. La historia cuenta la siguiente. Había un animalito que se llamaba Sajino. El Sajino vivía feliz en la selva baja. ¿Y eso qué? Profesora, Río Gel, pero Madre de Dios no es sabana de palmeras. Sí, pero ustedes saben que Madre de Dios tiene selva alta, selva baja y sabana de palmeras. Exactamente pasa por esta zona de sabana de palmeras, pero su punto principal de vivencia del Sajino es la selva baja, no es la sabana de palmeras. ¿Listo? Este animalito tuvo problemas climáticos, necesitaba migrar. Y no solamente él, el jaguar también se quería ir. Ojo, no se fueron juntos, porque si no se hubiera comido el jaguar al Sajino, ¿no? Entonces, se fueron por allí. Siguieron la ruta. El Sajino necesitaba buscar un lugar que le permitiera la vida porque su lugar de origen se estaba deteriorando. Así que él subió y llegó aquí, a Jaén. Y Jaén corresponde a la selva alta. Y en Jaén, ¿a quién se encontró el Sajino? Se encontró a sus amigos. El oso de anteojo, también el oso hormiguero, que también está en selva baja. Ya, vamos a poner al oso de anteojos. Y el oso de anteojos también le gustó caminar y se fue caminando. Juntos dijeron, hay que buscar un lugar para vivir. Y cruzaron el paso por Cuya. Profesora, ¿no que el paso es para personas? También sirve para animales. Cruzaron el paso por Cuya. Y esta zona del paso por Cuya se conoce como páramo. Profesora, usted no nos ha mencionado este nombre. Ahí vamos. Aquí tenías bosque o serranía, puna y páramo. ¿Y quién es el páramo? Javier Pulgar Vidal hizo un corte transversal por la zona de la cordillera o cadena occidental. Y luego venía Selva Alta. Esta parte de aquí no tiene nombre y no es Selva Alta, pero tampoco se parece a la parte pegada hacia la costa. Esta parte que no tenía denominación, Antonio Brac le llamó páramo y corresponde al paso por Cuya. ¿No? Te cuento que en el camino algunos osos de anteojos se quedaron, pero no todos, otros siguieron caminando. Y llegaron aquí a Lambayeque. E inclusive todavía no les gustaba mucho el clima y dijeron vamos a subir un poquito más. Y llegaron a Piura, que es conocida toda esta zona como la región
Desde Lambayeque, obviamente, bosque seco ecuatorial. ¿Quién se quedó aquí? El oso de anteojos. ¿Por qué? El oso de anteojos no tenía mucho problema en quedarse en el Paso por Cuya o el quedarse en el bosque seco ecuatorial. ¿Por qué? El clima se parece. Recuerda que selva alta es cálido, pero no llovía, si bien llovía bastante en cantidades, no es que lloviera seguido, sino que en el momento en que llueve suele llover más que en la misma selva baja, que es distinto. Pero la ventaja que en la selva baja llovía en menos cantidad, pero con mayor frecuencia. Entonces el Sajino no podía esperar a que lloviese en temporadas de verano y no se adecuaba al clima. Así que el oso de anteojo que lo había acompañado se quedó por aquí y el Sajino decidió subir. Ahora, este Sajino no subió solo, el jaguar también lo acompañó. Ya donde llegaron a Tumbes, que se llama Bosque Tropical del Pacífico. Y ojo, miren, si nosotros comparamos de dónde viene el Sajino, que viene desde Selva Baja, la Selva Baja, ¿cuál es su otro nombre? Bosque Tropical Amazónico. En otras palabras, lo que hicieron el Sajino y el Jaguar fue buscar otro lugar igualito, pero en otra región. Por eso los dos se llaman bosque tropical. Y he ahí la razón por la cual en la costa norte encuentras muchos de los animales de la misma selva baja o selva alta. Ahora sí, ¿quedó claro esa parte? Vamos a especificar las ecorregiones. ¿Alguna duda en estas cosas generales? Porque ahora sí nos vamos de lleno a términos nada más. Ninguna, ¿no? Todo clarito. Muy bien. Vamos ahora sí a nuestra separata general y luego volvemos a nuestro cuadro resumen, que es el que más les va a ayudar a ustedes para memorizar. Vamos a empezar con el mar frío de la corriente peruana, ¿no? ¿Cuál es la localización del mar frío de la corriente peruana? Como sabemos, mide lo mismo que nuestra corriente peruana. La corriente peruana nace en el anticiclón del Pacífico Sur, sube hacia el norte y llega ¿hasta dónde? Recuerden por todas las clases de clima y de relieve, hasta la península de Illescas. Y la península de Illescas está ubicada en 5 grados latitud sur, que corresponde a la zona de Piura. Por lo tanto, viene desde la península de Illescas, 5 grados latitud sur, zona de Piura, hacia abajo. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta la parte de Chile. ¿Todo Chile? No. Hasta que en Chile pues empiece su ecorregión de su propio mar frío. Si se llama mar frío, las corrientes tienen que ser frías. Por sentido común, no le vas a poner corrientes cálidas. Profesor, y de verdad son muy frías. Recuerda que el Pacífico en realidad es cálido y el anticiclón es el frío. Entonces la corriente peruana suele enfriar esta temperatura que debería tener toda nuestra zona del mar peruano, pero que en realidad no es tan fría como en unas zonas templadas o congeladas polares. Bien, ¿cuál es la flora? Si tú recuerdas, fenómeno del afloramiento va relacionado con el mar frío. Entonces la corriente peruana levanta, levanta, levanta. ¿Y qué levantaba? El fitoplancton. ¿Y qué es el fitoplancton? Una plantita. Entonces está en flora, fitoplancton y algas. Recuerda, afloramiento, color verde, ahí está, fitoplancton y variedad de algas. Y recordemos, según nuestro tema de la corriente peruana, en el zócalo continental aparecía este fitoplancton y por lo tanto teníamos la dicha de tener un montón de pececitos. Entonces, ¿qué variedad de animales aparecen en el mar frío? Los peces. Pero aquí sí tengo que especificar, porque estamos en ecorregión, no en bioma, y se especifica el nombre. Y grábate lo que pasaba con la corriente del Niño. ¿Quiénes se iban
la anchoveta y la sardina, que son los principales. Recuerda que el atún tiene también su especie de sobrevivencia, a veces en zonas cálidas, el bonito también, porque hasta ahorita tenemos bonito, por ejemplo, pero los animales básicos que se suelen ir es anchoveta y sardina. Muy bien, chicos, ya tenemos nuestra hora de receso. Vamos a seguir continuando toda esta temática que está muy interesante a las 7:10. ¿No? 7:10, volvemos todos porque tenemos mucho que realizar igual en cívica. Listo, continuamos. Listo. Nos habíamos quedado analizando el tema del mar frío. Vamos a seguir viendo algunos de estos elementos principales que tiene este mar. Recordemos, anchoveta, sardina, nombres principales. También en esta zona vamos a encontrar las aves guaneras, para ser exactos, uno de los más abundantes en esta zona serían el guanay y el piquero. Nos pasamos ahora con el mar tropical. Sería la ubicación restante del mar frío, en este caso, de 5 grados de latitud sur hacia arriba, ya no hacia abajo, y nos estaríamos yendo hasta la zona de México, ¿no? Una temperatura cálida, porque obviamente estamos hablando de un mar tropical, y justo nos estamos encaminando hacia la línea ecuatorial. Flora, recuerda que aquí se da el fenómeno del aguaje. ¿Qué es el fenómeno del aguaje? La ausencia del fitoplancton. Por lo tanto, si queremos pensar en plantas, algas es muy poca la cantidad. Por lo tanto, pensamos en manglares. ¿Por qué? Porque piensas tú en la delta que termina el río Tumbes, allí se forman los manglares y está pues en mitad litoral y en mitad mar. Fauna, recuerda, ¿no? Los peces son característicos de esta zona fría. Cuando nosotros pasamos a una zona tropical, llegamos más que todo para crustáceos y moluscos. Si queremos hablar de peces, vamos a entonar pues el pez espada y el barrilete. El barrilete es el primo hermano del bonito, son igualitos, pero obviamente tienen un sabor distinto porque nos encontramos en una zona de mar distinta también. El atún ya lo vimos en las dos zonas, y en este caso aparecen pues las conchas negras, ¿no? Langostas, aparecen las almejas, todo lo que se considera en tema de crustáceos y moluscos. Y en aves destaca el ave fragata. Pasamos a desierto del Pacífico. El desierto del Pacífico tiene la misma distancia del mar frío, solo que acá se especifica la medida, 5 en latitud sur, península de Illescas, hacia la zona de Chile, específicamente en 23 grados latitud sur. Clima, este clima, recuerda el clima de Köppen, semicálido muy seco, es el mismo clima que estamos utilizando, subtropical también le decía él, y las neblinas era característico por las famosas nubes estrato, ¿no? Luego tenemos relieve. Antonio Brac Eje es muy general, no es como Javier Pulgar Vidal. Por lo tanto, él no te va a decir aparecen las dunas, las cositas, no, sino llano, porque la costa es llana, no tiene altitud en sí, y viene un montón de ondulaciones. ¿A qué se refiere con las ondulaciones? Los cerros, las dunas, los médanos, todo en general. Luego tenemos en flora, lo más importante de esta zona, en flora, cuando hablamos de desierto, serían estos bosques de galería, ¿no? Que aparecían de poquito en poquito, como encontramos también en partes de sabana, cuando hablamos de biomas en general. Pero hay una palabra básica, que se forma cuando hay garúas y neblinas, las lomas. Entonces ahí está, lomas. En fauna vamos a especificar las aves carroñeras. Recuerda siempre que estás en un desierto, entonces si tú recuerdas biomas, insectos, aves carroñeras, reptiles pequeños, y lo mismo lo vas a llevar por este lado. Tienes aguilucho, ¿no? Los reptiles, lagartijas, serpientes, y uno de los animales básicos de esta zona, que no encontramos en otras, pues es el camarón de río. Bosque seco ecuatorial y bosque tropical del Pacífico. Bosque seco ecuatorial vamos a encontrarlo, recuerda tú, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. En otras palabras, los 4 departamentos considerados costa norte. Tumbes la parte sur, porque la parte norte sería el bosque tropical del Pacífico. Y no te olvides esta parte que dice
porción seca del valle del río Marañón, porque a veces nos hacen preguntas de las ecorregiones y cuando uno piensa en río Marañón se imagina que estás hablando de una ecorregión de selva, pero en este caso es bosque seco ecuatorial. Clima, se parece mucho al clima de la costa norte. ¿Cómo le decía Köppen al clima de la costa norte? Cálido, muy seco o árido tropical. Y en este caso el nombre se mantiene, ¿no? Cálido y seco. Relieve, estamos hablando nosotros de llanura, porque si es en costa, y ya no le vas a decir ondulaciones, sino montañas. Siempre que hables de bosque vas a encontrar sistema de montañas, aunque sean montañas de baja altura, siempre se le menciona montañas a esta zona. Por eso que la selva alta, que son superficies de bosques, son montañas, por eso es el nombre de selva alta. En flora, ceibo significa seco. Esta planta no puede faltar. Pero ¿cuál es el problema con el ceibo? Que se repite también en el bosque tropical del Pacífico, entonces podría confundirte un poco. Y uno de los árboles más importantes de esta zona es el algarrobo, porque cuenta la historia que por mucho tiempo no había algarrobo en el Perú. En la costa norte se había desaparecido el algarrobo porque comenzó a haber esta parte de la etapa de sequía. Vino un fenómeno del niño después de años, comienza a llover en cantidad, y moja hasta la parte del suelo 5 metros de profundidad. Y en 5 metros de profundidad encontró semillitas. Y esas semillitas correspondían al algarrobo y los algarrobos florecieron. Después, dicen, de 15 a 20 años, que no habían crecido los algarrobos. Por eso se sabe que es obviamente un bosque seco, porque es una semilla que puede sobrevivir años sin la presencia de agua. En el caso de la fauna, destacan 3 animales básicos: pava aliblanca, oso de anteojos y el zorro de sechura. Ya sabes de dónde viene el oso de anteojos, vino de todo el caminito de Paso por Cuya y se quedó pues en el bosque seco y no subió hasta el bosque tropical. El oso hormiguero también es uno de los que acompañó la ruta y se quedó. Pero aquí son 3 los nombres que siempre nos mencionan: pava aliblanca, oso de anteojos y zorro de sechura. Bosque tropical del Pacífico, tropical húmedo, también le podrías decir el clásico de Köppen, ¿no? Árido tropical. O le podrías mencionar el cálido muy seco, pero el muy seco, o sea, cálido muy seco era sinónimo de árido tropical. Pero si quieres encontrar un término que suene mejor, árido tropical para bosque tropical y cálido muy seco para bosque seco. Esta zona va más que toda la parte de Tumbes, pero se va hacia América Central, lo mismo que pasa con el mar tropical. Relieve, colinas pequeñas, sigue siendo zona llanura con colinas, solo que le ponen colinas pequeñas porque va aproximándose ya a la cordillera del Cóndor. En flora, recuerden que esta es la zona del caucho, por lo tanto aparece el cedro como uno de los elementos más importantes del lugar. También se repite el hualtalco, el ceibo, igual que el bosque seco, por eso no es bueno mucho precisar estos nombres, porque podrían generar la confusión. Y en fauna tenemos nosotros, animales básicos, sajino, oso hormiguero, jaguar, que vienen de la selva baja. Se repiten nada más. Y si quieres un animal exclusivo, monocoto de Tumbes. Serranía esteparia, recuerda, son puros valles. Lo voy a localizar en el flanco occidental porque es todo el caminito que diagramó Javier Pulgar Vidal, ¿cierto? Justo corresponde desde La Libertad hacia Tacna, el margen o la margen del desierto del Pacífico pegado hacia la sierra. Clima templado subhúmedo es el mismo que utiliza Köppen para hablar de Yunga, de la parte más baja. Y luego viene templado subhúmedo y frío. Frío lo utiliza para Quechua y Suni, se repite. Templado subhúmedo y frío. Lo mismo. En el caso de relieve, lo vas a resumir valles. Habían distintos tipos de valles aquí, ¿no? Algunos intrandidos, algunos estrechos, todos estaban mezclados en esta zona de serranía esteparia. En flora, profesora, si es valles, tienen pasto. Ya. Pero ¿qué pasa? En ecorregión yo no puedo decir pasto, tengo que decirle el nombre exacto, porque de eso consisten las ecorregiones. Por lo tanto, ¿qué pastos puedo tener? Hay diferentes zonas, partes altas, medias, bajas, pero vamos a ver nombres básicos. Chocho, el más conocido, el chocho. Luego aquí utilizamos el pajonal y en este caso de las partes bajas, mito.
Mito y Tola, que no le mencionan ahí Molle, Mito y Tola, son los nombres que más mencionan, Chocho, Mito, Tola, Molle, Pajonal, y profesora, y la cantuta, flor nacional, orquídea, la cantuta aparece desde la serranía, es una orquídea especial, ahorita vamos a hablar de las orquídeas, ahí está la cantuta. En el caso de la fauna, si estás en un valle que puede aparecer diferentes elementos de campo, pero en este caso, como es un campo frío, estaría similar a la pradera, animales específicos de este lugar, no puede faltar el cóndor, porque recuerda que él especificó, Antonio Braques, que el cóndor no vivía en las partes congeladas, sino en los valles. La paloma torcaza, que es emblemática de este lugar. La vizcacha, porque en Puma también los encontramos, obviamente, mencionados en la costa. Puna y Altos Andes era la mezcla entre las mesetas y obviamente los nevados, ¿no? Puna, siempre vas a pensar en los lugares más elevados. ¿Cuáles son los lugares más elevados? La zona de Cajamarca, y obviamente vamos a tener la zona del sur, el sur de la sierra, que son los que tienen las mesetas. Puno, Cusco, Junín. Y en este caso, si bien nosotros vamos a ver que Cajamarca está arriba y la otra está en la parte del sur, estos departamentos del medio no tienen tanta altitud porque se van relacionando con la costa o con la selva. Estos llegan hasta Chile y Argentina. Clima frígido, recuerda, según Köppen, venía frígido y luego el último gélido. Solo lo unió, frígido y gélido. Mesetas y nevados. Es lo mismo aquí. Flora, recuerda que según los biomas donde están los nevados no hay nada. Decían gramíneas, eso. Pero ¿cuál es el nombre que a qué te debe interesar? La puya o titanca y los quinoales. ¿Por qué? Porque recuerda que en las mesetas crece el ichu, pero si tú traduces ichu sale pasto. Y nosotros necesitamos nombres específicos. En este caso, puya o titanca y los quinoales, nombres que no te puedes olvidar. Animalitos quienes viven en mesetas, los auquenios, comienzas a especificar los cameleos sudamericanos, ¿no? Llama, vicuña, alpaca. El suri, no pienses en el suri, en este caso en el gusanito de la selva, sino el ñandú andino. Páramo. ¿Dónde está el páramo? Paso por Cuya, páramo. ¿De dónde venías? Desde Cajamarca hasta la zona de Lambayeque y Piura, porque recuerda que dijimos el animalito no se quedó en Lambayeque, especificamos que subió a Piura. Paso por Cuya, piensas en páramo. No, relieve, ya no es un camino entre mesetas, es la parte más elevada, solo que es plana porque es un paso abra. Clima frío porque estás en parte sierra, pero como ya estás pegado hacia la selva, ya no le vas a decir solo frío, frígido, sino le vamos a aumentar el muy húmedo. Este término muy húmedo solo se usa para selva, entonces es un lugar de sierra pegado para selva, frío, muy húmedo. Aquí están las flores más hermosas, las orquídeas. Dice que cuando uno pasa por allí, por el paso por Cuya, a lo sumo, lo que puede divisar son las orquídeas. Nosotros cuando viajamos solemos ver pues estos colorcitos, pero a veces no prestamos tanto detenimiento cuando te dicen, ay, estamos en el páramo. Entonces, si nosotros comenzamos a observar mejor cuando pasamos por estas zonas, nos vamos a dar cuenta que es clásico encontrar diversas orquídeas. La cantuta es una orquídea, pero la diferencia de la cantuta es que puede aparecer desde, como vieron ustedes mencionado, la serranía, mientras que aquí son las orquídeas específicas. Después no hay nada más en el páramo. Animalitos, los que vinieron desde las selvas, aparecen por aquí, ¿no? El oso de anteojos, el zorro del páramo, el cóndor andino también que está por serranía. Hay diversas especies mezcladas, pero hay un animal que es único, el tapir. Tapir este es de la zona. Tapir de montaña, tapir de altura, tapir enano, tapir del páramo, como le quieras llamar, es el animal más importante de la zona del páramo. Selva alta, ya sabemos, todo es el margen de la zona oriental, clima semicálido muy húmedo, igualito como lo dijo Köppen, no cambia nada, por eso es importante mencionar lo de Köppen. Sabemos que en el caso de la flora van a aparecer todos los que son árboles madereros gruesos, cedro, roble, son los principales, y ahí ya mezclado con obviamente los frutales. Y vamos a encontrar en el caso de la fauna animales específicos, monochoro de cola amarilla, gallito de las rocas ave nacional, y los ya mencionados en el camino, ¿no? El oso de anteojos, por ejemplo. Tenemos tres zonas de relieve, dependiendo en qué parte de altitud nos encontramos. Bosque tropical amazónico o selva baja, lo encontramos nosotros pegado hacia la zona oriental, para ser exactos, la cordillera subandina, que recordarán ustedes, clima según Köppen, cálido,
húmedo nada más le decía, o cálido tropical, porque se supone que en este lugar es lluvioso de constancia, pero llovía menos en cantidad, o sea, no era tan abrumante. Luego tenemos en este caso en flora los árboles más delgados, tornillo, por ejemplo, los más utilizados ahora. Algunos cedros aparecen por aquí. Y caoba, que es lo principal. Caoba, también el tornillo, son los más delgaditos, ¿no? En relieve, vamos a ver colinas, siempre es la parte de ojo, lo clásico es una llanura, por eso dicen la gran llanura. Y recuerdo los animales que se pasaron en el viaje, sajinos, hormiguero. Los osos más chiquitos están en esta zona. Y la sabana de palmeras, Madre de Dios, pampas del río Head, cercano al río Head. Recuerda que de ahí vive el Sajino entre lo que es la sabana de palmeras y el río Head. Vamos a encontrar, si tú recuerdas cómo era la sabana de palmeras, era la Atahuampa, y que era la Atahuampa, como el pantano cercano al río, por eso es el pantano clásico de este lugar. Clima cálido húmedo sigue siendo el clima de Copen de selva baja. Flora, sabana de palmeras, obviamente palmera, el aguaje, que es el más conocido. Y en fauna va a destacar, si bien vamos a encontrar algunos animalitos de la selva baja, inclusive el sajino pasa por aquí, hay tres animales básicos de esta zona, que te hace pensar a pantano y a color negro. Lobo de crin, ciervo de los pantanos y el toco o tucán gigante, que es negro y con el pico de colores. Ahora, tú dirás, profesora, ¿y me tengo que memorizar todo eso? Viene nuestro resumen. Yo te prometí el resumen. Son cosas que tú sabes. Entonces, nosotros ubicamos en nuestro cuadro, ya tenemos todas las ecorregiones. Empezamos por lo más fácil, que ya sabes, el clima. ¿Quién dijo ese clima? Köppen. Entonces, según el mar frío, tiene que ser masa subtropical o fría. Mar tropical, masa cálida. Eso está fácil. Empezamos con Köppen. Desierto del Pacífico, semicálido muy seco. Bosque seco ecuatorial y bosque tropical, cálido, muy seco. Le puedo decir, en el caso de bosque tropical, también puedo utilizar el cálido húmedo, que es lo mismo que tiene tropicalidad, o puedo usar el árido tropical, que eran sinónimos, cálido muy seco, seco o árido tropical. Como en el caso de desierto era semicálido muy seco o árido subtropical. Serranía, templado frío. Puna, frígido gélido. Páramo, frío húmedo. Selva alta, semicálido muy húmedo. Y selva baja y sabana de palmeras, si quieres, puedes precisar hasta con lo que dijo Copping. Cálido húmedo ecuatorial, porque estaba cerca del ciclón ecuatorial. Y sabana de palmeras, cálido húmedo de sabana tropical. Luego te vas para relieve. ¿Qué hace él? Generaliza, acuérdate. Mar frío, rocas, afloramiento. Mar tropical, arena, aguaje. Desierto del Pacífico, llanura con colinitas u ondulaciones. Bosque seco, llanura boscosa. O también le puedes decir llanura con montañas y colinas, ¿te acuerdas? Serranía, puros valles. Puna y Altos Andes, mesetas y nevados. Páramos son colinas, también está en la parte alta. Selva alta, si quieres profundizar, valles longitudinales y pongos, aunque lo puedes dividir con los relieves de los bosques, ¿no? Bosques de neblinas, secos. Selva baja es la gran llanura y sabana de palmeras, llanura pantanosa, para que no te olvides los animales. Hidrografía lo has hecho, por supuesto, hicimos el tema de ríos. Mar frío, corriente peruana y anticiclón del Pacífico Sur. Mar tropical, contracorriente ecuatorial y fenómeno del Niño. Desierto del Pacífico, ríos, ¿cómo eran los ríos de la costa? Transversales y cortos. ¿Cómo son los de la costa norte? Igualito, transversales y cortos. ¿Dónde es el cambio? En el bosque tropical del Pacífico, porque está Tumbes, y Tumbes será, le aumentamos en delta, para que recuerdes los manglares. Serranía esteparia, ¿cómo son los ríos del sur? Ríos cortos y radiales, ¿no? Chiquitos. Puna y Altos Andes, y Páramo, estás en la parte elevada, no hay ríos, lagunas o los arroyos que recién se están formando para los ríos. Selva alta, longitudinales y torrentosos. Selva baja, longitudinales también, pero hay formadas los meandros. Y sabana de palmeras, cochas, las lagunas y los pantanos. Vamos para localización, que es el resumen de lo que acabamos de ver en cada diapositiva. Mar frío, Piura, Tacna, Chile, ¿no? Mar tropical, y Piura, Ecuador, para que recuerdes que se va. Y eso que llega hasta México, sigue subiendo, recuerda. Desierto del Pacífico, Piura, Tacna, Chile, 27 para ser exactos. Bosque tropical, perdón, bosque seco ecuatorial, los cuatro departamentos, Tumbes, Piura, La Bella y La Libertad, Tumbes la parte sur. Bosque tropical del Pacífico, Tumbes hacia la zona de Ecuador. Serranía esteparia, flanco occidental, Puna y Altos Andes, Sierra Sur. No te olvides la zona de mencionar Cajamarca. Páramo, recuerda el paso por Cuya, Cajamarca, Piura, Selva Alta,
Departamento de selva alta, Amazonas, San Martín y la ceja de selva, selva baja, Loreto y Ucayali, y sabana de palmeras, Madre de Dios. Ojo, no significa que Madre de Dios no tenga ni selva alta ni selva baja, pero estamos poniendo algo que te haga recordar de forma general, para que no tengas que memorizar tantas cosas. Y como esto ya lo has visto en cada clase que hemos hecho, lo único que te faltaría profundizar sería flora y fauna. Y parece difícil, pero acabas de darte cuenta que es muy fácil. Frío, afloramiento, algas. Tropical, ecuatorial, aguaje, manglares por el río Tumbes. Desierto del Pacífico, lomas. Desierto, lomas. Bosque seco ecuatorial, el algarrobo que te he mencionado y el ceibo que se repite. Bosque tropical, recuerdo, zona del caucho, cedro. Serranía era pasto, mito, tola, chocho, los nombres que te dije. Puna y Altos Andes, Ichu, Puya o Titanca, perdón, acá me confundí. Páramo, orquídeas. La cantuta aparece desde serranía, pero acá lo que quiero recordar es que no te olvides que la cantuta es también una especie de orquídea, pero que viene desde serranía. Selva alta, cedro y roble. Selva baja, caoba y tornillo, los más delgados. Sabana de palmeras, palmeras, dos puntos aguaje. Animalitos fácil. Mar frío, peces, aves en cantidad, las aves guaneras. Mar tropical, crustáceos y moluscos. Te puse específicamente los peces más emblemáticos allí. Perico, barrileta, arriba, anchoveta y sardina. Fragata, el ave. Desierto del Pacífico. Aves carroñeras, no te olvides el camarón de río. Bosque seco, te dije, son tres los nombres que tienes que recordar. Sechura. Bosque del Pacífico, sajino, monocoto, cocodrilos, americanos, oso manglero, jaguar, ¿no? Serranía esteparia, cóndor y puma, emblemáticos. Puna, puseuquenio, puma, suri, ya sabes que no es un gusanito. Páramo, el primero obviamente el tapir, el oso de anteojos y el zorro que está allí. Selva alta, nos vamos para el animal emblemático, Gallito de las Rocas, monochoro, no te puedes olvidar. Obviamente los animales que subieron, no el oso de anteojos, pero ya es, toda la clase lo hemos mencionado. Selva baja, sajino, jaguar, perezoso. Sabana de palmera, los tres que te dije que no pueden faltar. Lobo de crin, ciervo de los pantanos, toco o tucán gigante. Y ahí está un cuadro resumen que te va a ayudar a memorizar los datos principales de las ecorregiones. ¿Listo? Continuamos. ¿Y ahora qué nos falta, profesora? Recordar las 8 regiones naturales, si bien no es un tema que esté especificado en el temario de la OCA, es un tema que siempre preguntan en el examen de admisión porque se dosifica la temática y se menciona desde relieve hasta ríos y en todo, ¿no? ¿Qué tengo que recordar? Lo distinto. ¿Y qué es lo distinto de Pulgar Vidal? El clima. Chala, escasas precipitaciones, le dice él, ¿no? Cálido seco a Yunga. Para nosotros Yunga ya sería templado. Templado seco para Quechua, templado, ¿no? Frío para Suni, para nosotros Quechua ya es frío. Muy frío para Puna, en vez de decirle frígido, no usa el frígido, sino muy frío, y Janca glacial. Inclusive hay libros en los cuales especifican que frío Suni, Puna sigue siendo frío todavía, y el muy frío lo utilizan para Janca. En el caso de selva y selva baja, tenemos selva alta y selva baja, perdón, cálido y muy cálido, para no decir semicálido, cálido, es que él no utiliza el semicálido, el semi no lo ves, si te das cuenta, semi no utiliza. Por lo tanto, cálidos vendría a ser el semicálido para Köppen y muy cálido vendría a ser el cálido para Köppen. Los dos son húmedos y lluviosos. Y acá está Yunga. Recuerdan que había Yunga marítima, Yunga fluvial. Yunga fluvial sería también cálido seco, que es la parte pegada hacia la selva. Una de las cosas más importantes de las 8 regiones es saber qué significa la toponimia. Aparte de todos los elementos que utiliza Javier Pulgar Vidal, los topónimos son lo principal para ellos. Es utilizar nombres que simbolicen algo específico o un fenómeno de esa zona. Costa Ochala, maíz que crece apiñado, región de las nieves o neblinas por el tema de las nubes estrato. Yunga, marítima, valle cálido, mujer estéril, porque sabemos que son valles donde se siembra, pero están pegados a la costa y todavía tienen este problema de fertilidad. Quechua, valles templados, los valles interandinos. Le dice templados porque para él quechua no es frío, sino templado. Suni o Janca alto. Una soroche. Inclusive
A veces tenemos esta distinción entre Yunga y Suni, porque algunos libros le ponen a Yunga valle cálido y el Mujer Estéril también lo usan para Suni. ¿Por qué? Porque estas zonas son valles estrechos. Una, Soroche, porque usualmente en estas partes de altitud, que son las mesetas, el mal del Soroche. Janca Cordillera le pone blanco, o también el maíz tostado, porque tenemos nosotros aquí el tema de los nevados. Rupa Rupa es ardiente o caliente caliente, y Omagua o selva baja, peces de agua dulce por la presencia obviamente de los ríos en la parte de los meandros. Y listo, terminamos esta fase. ¿Está fácil? ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo en orden? Pasamos a ver nuestras preguntitas. Ya llegaron a tomar a los cuadros resumen, a todos sus fotitos, ¿no? Si necesitan fotos de algo me avisan. Muy bien, vamos con la primera pregunta. Una ecorregión es un área geográfica que se caracteriza por contar con similares condiciones climáticas, edáficas, hidrológicas, florísticas, faunísticas, donde los diferentes factores actúan en estrecha independencia. Esa es la definición. A partir del enunciado, identifique las proposiciones que se relacionen con el tema. El clima de la selva amazónica refleja mejor la influencia latitudinal, ¿verdadero o falso? Verdadero, porque la selva amazónica nos va a especificar esta variedad de insolación, la variedad de humedad, todos los principios que generalmente se trabajan en altitud, y además es el clima real que nos tocaría en todo el Perú si no hubiese cordillera de los Andes, ni otros fenómenos o corrientes. La temperatura del mar frío ejerce influencia en el clima del sector norte, y esto es falso porque el mar frío va pegado con el desierto del Pacífico, que es costa centro-sur. En los esteros de la costa septentrional encontramos moluscos. Siempre que hay moluscos o crustáceos, estás hablando del mar tropical, y el mar tropical se relaciona con los esteros, que los esteros son la especie de humedal que tiene tumbes por su terminación en delta, donde crecen los manglares. Eso lo sabemos por relieve. Las neblinas invernales caracterizan a la llanura meridional costera también, porque la llanura meridional costera es el desierto, y el desierto se conoce como la zona de las neblinas por las nubes estrato. Letra C. Letra C. Siguiente. En el Perú se han clasificado 11 ecorregiones con sus propias características. Algunas de estas se han presentado con letras. A partir de su observación de este mapita, obviamente, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Letra A está en la selva, es notorio. Letra B está en la zona norte de la costa. Letra C está entre sierra y selva. Letra D es sierra. Y letra E es costa, costa litoral. A ver, vamos a ver qué nos dice. Si lo vamos a relacionar con ecorregiones. A es el bosque tropical del Pacífico y B es el bosque seco ecuatorial. En este caso sabemos que A no puede ser bosque tropical del Pacífico porque está en la selva, por sentido común, sería el amazónico. Y obviamente en el caso de B sería el bosque seco ecuatorial, porque está abarcando Piura. No está abarcando solamente la parte de Tumbes. Pareciese que fuese solo Tumbes, pero no. Tumbes el puntito rojo, ahí vemos una parte rojita. C es la selva alta, sí, porque A es la selva baja, y ocupa la mayor parte del flanco oriental de los Andes, también es verdadero. Toda la cadena oriental corresponde a selva alta. D es la Puna y Altos Andes, tiene un clima frígido y gélido, en el sur presenta una mayor amplitud. Puna y Altos Andes sería el sur y la parte de Cajamarca.
Allí bordea un poco más de zona cuando sabemos que no es tan extensa, pero ahí lo han hecho solamente con algunas ecorregiones. E se extiende al oriente de la serranía esteparia. Oriente estaría pegado entonces hacia la derecha y no hacia la izquierda. Y tiene el mismo relieve que B. La pregunta es, ¿verdadero o falso? Y obviamente que es falso, porque la E es el desierto del Pacífico, se extiende al occidente de la serranía. Y B representa el bosque seco ecuatorial y su relieve no es similar, sino es llano montañoso, mientras que el otro es llano ondulado. Nuestra respuesta sería la letra A. Según la tesis de Antonio Bragg, dice aquí, el Perú tiene 11 ecorregiones que se caracterizan por tener similares condiciones climáticas, edáficas, hidrológicas, florísticas, faunísticas de estrecha independencia. Bueno, ahí se repite nuevamente el concepto. Con respecto a estas áreas geográficas, establezca la relación correcta. Bosque tropical, páramo, sabana de palmeras y desierto del Pacífico. Aquí sí está más fácil. No, nuestra respuesta sería, a ver, uno, bosque tropical iría con plantas epífitas, río como camarón, ya, fácil, camarón, ¿dónde sería? Desierto del Pacífico, ¿no? Por sentido común. Ya está, camarón de río. Meseta fría con alta humedad. Meseta fría, tú dices, ¿dónde puede ser? Meseta es lo más alto, sabana no es meseta, bosque, páramo, porque está pegado hacia la selva. Muy bien, es parte de sierra. Perfecto, ya tengo páramo. Entonces, llanura, bosque tropical y sabana pueden ser llanura, pero plantas epífitas o en el caso de arbustos dispersos. ¿Qué serán arbustos dispersos, dices tú? Ah, el aguaje, las palmeras, esos son arbustos dispersos. Y por lo tanto tenemos como respuesta la letra B. Y por último, esto va en función de los pisos altitudinales. Un grupo de turistas desea conocer algunas regiones naturales de la provincia de Huarochirí, región Lima. Para dicho fin, parten desde la Plaza Mayor de Lima, siguen la ruta por Chosica, Matucana, Chicla y Casapalca, donde concluye su objetivo. Considerando la altitud, aquí es muy difícil que uno pueda memorizar todos los lugares de Javier Pulgar Vidal, o sea, las ciudades. Lo que uno tiene que ver es la medida de la altitud. Entonces, si estás en 161 Lima, ya sabes que es costa. Por ahí empieza por fácil. Entonces, la B no puede ser, profesora. Muy bien, dices tú. Luego me voy a Chosica. 850, no pasa de 1000, debe estar todavía en Yunga porque de hecho es más alto, ¿no es cierto? Y por sentido común, no va a ser Yunga fluvial porque Yunga fluvial está pegado para la selva, entonces es Yunga marítimo. Entonces ya tengo la respuesta, profesora, sí. Pero si no lo puedes marcar así tampoco, tenemos Quechua, 2000, Suni, ¿no? Más de 3000, estamos Puna, 4000 y 5000 ya sería obviamente la Janca. Cada 1000 se va contando. Letra D de dedo. Muy bien, chicos. Ahora nos vamos para Cívica. Creo que recién nos va a cargar nuestra presentación porque debe pesar un poquito menos. Esperemos unos segundos que empiece el proceso de conversión. Ya subió la diapositiva de forma normal. Listo, esto sí ha cargado de forma tradicional. Nos tocaría el poder legislativo. Pregunta del $1.000.000. A ver, tú puedes. Si pudieses postular a un cargo del gobierno, ¿cuál sería y por qué? A ver, chicos, si pudieses postular a un cargo de gobierno, ¿cuál sería y por qué?
Daniel dice ninguno. Daniel dice, pueden ser diferentes cosas, ¿no? Porque no le gusta la parte de la política, o sea, el ejercicio político, porque en realidad todos somos seres políticos. Segundo, podría ser por la mala imagen que tienen los gobernantes, una buena alternativa. O tercero, porque Daniel, porque no me veo con funciones administrativas. Nicole dice, a mí me gustaría ser ministra. A mí siempre me ha gustado ese cargo de ministro, porque siento que si bien es algo de confianza, correcto, se lo da el presidente, siento que es afín a nuestra, ¿no? Porque se supone que uno debe ser ministro en el área que sabe, que es especialista. Por sentido común debería darse. Antonio dice presidenta, ¿por qué no? Ya les he dicho, si nosotros quisiésemos cambiar la política del país, o tanto que a veces vemos esas noticias, podríamos hacer el cambio, quién sabe. De repente Antonella, de acá a unos años estamos votando por ella para presidenta. Dice por querer, claro, por querer mejorar nuestro país y también, ¿por qué no? Por un beneficio académico propio, ¿no? Es un cargo importante que lo podemos desempeñar de manera correcta. No, los cargos políticos en realidad no son malos. La política se vuelve mala por cómo la administran las personas. Luego tenemos fiscal de la nación o trabajar. Muy bien, Melanie, me imagino que tu carrera va a ser derecho. En una época, muy bien, excelente, Melanie. En una época nosotros veíamos que muchos querían ser congresistas. ¿Por qué crees tú que las personas querían ser congresistas? La verdad. Por la plata. Nicole dice por el dinero, por el dinero. Melanie dice, exacto, también puede ser por la inmunidad. Hiciste muchos requisitos, excelente, Andrea. Antes, por la inmunidad, por el poder. Una de las razones obvias creo que era el, la posibilidad de acceder a ese cargo más rápido, porque por dinero ustedes saben que todo funcionario del Estado gana bien, hay muchos cargos políticos no de tanto renombre. Trabajando en un ministerio hay personas que ganan desde 10.000 soles para arriba. El funcionario que más gana en el Estado es el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, que gana 45.000, ¿no? Inclusive los ministros ahora ganan más que los congresistas, que al inicio no era o sea, normal, porque usualmente el congresista siempre tenía mayor sueldo que el ministro, pero en una época ellos se subieron el sueldo. El presidente gana menos, hay funcionarios que ganan más que el congresista. Otra de las razones era por ese tema del intocable del Estado, le decían, era el superhéroe del Estado, porque nadie lo podía mover al congresista, tenía un montón de sistemas de protección. Y uno de esos temas era la inmunidad. Pero a veces también nos falta conocer bastantes datos importantes. Por ejemplo, no solo el congresista tiene inmunidad, el presidente también goza de inmunidad. Los ministros también tienen una especie de inmunidad. ¿Por qué creen que el someter a uno de estos funcionarios con el tema de las vacunas no es tan sencillo como sí es más sencillo entrar en proceso judicial a los representantes de las universidades que se han vacunado, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que las personas también tienen un mal concepto de los congresistas por muchas de las cosas que ellos mismos han hecho estando en los cargos. Cuando los congresistas hablan, a veces dicen cada cosa, que no era una buena imagen para la institución que es el Congreso. Entonces hoy día nos toca hablar de los congresistas. ¿Quiénes son? Vamos a presentarlos. Nosotros sabemos que existen tres poderes en nuestro, vamos a ponerlo, Estado. Los tres poderes del Estado es la división clásica para considerarnos un Estado de derecho. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Perfecto. En el caso del poder ejecutivo, su nombre lo dice, ejecutar acciones, ¿no es cierto? Poner en práctica, porque en realidad el que hace las leyes es el poder legislativo, de ahí viene el legislativo. El ejecutivo más que todo administra, es el gran administrador del Estado. En el caso del ejecutivo no solamente es el presidente, sino también los ministros. A veces nosotros creemos es el superpresidente, no, es que es el presidente con sus ministros. Y cualquier cosa que hagan los ministros o el presidente se supone que lo han conversado todos porque es un mismo poder. El legislativo
hace leyes, deroga leyes, pero todo lo que tiene que ver con leyes, y recae en el Congreso, que son 130 personajes. Ojo, y esto es importantísimo de mencionar, no es el problema de cada congresista, es como institución, porque a veces también, no sé, puede haber 130 funcionarios, de los 130, 120 malos y 10 buenos, y no por eso es que todos los congresistas son malos, es una institución que se llama Congreso, es un trabajo en equipo. Al final todos votan, claro que se gana la mayoría, pero es todo un consenso que se tiene que dar allí. Y el Poder Judicial es obviamente administrar justicia, y en este caso recae en los especialistas del derecho peruano, que es las Cortes y Juzgados, Corte Suprema, que es el máximo órgano, donde nos encontramos aquellos jueces que han tenido su capacitación especializada para estos temas judiciales. También en todo lugar se cocinabas. Se supone que no debería ser así, pero lamentablemente lo es. Un congresista, entonces, para ser congresista, ¿qué necesita? Si quieres ser congresista, anota, ahí está, 25 años. Elegido por el pueblo, ahí está la respuesta, ahí está. Nos quejamos, pero nosotros lo elegimos. Nosotros lo elegimos. Muchos también no saben elegir congresistas, ¿no? Luego, ¿qué más necesitamos? Ya no se goza de inmunidad, ahora ya no es el clásico intocable, ya no. Se acaba de ir su inmunidad hace unos días. Basta por 5 años, no está sujeto a mandato imperativo y no puede ser interpelado. ¿Qué es eso, profesora? Ahorita lo vamos a ver. Por eso es que antes lo conocían como el intocable del Estado. Este es un resumen rápido y general de algunos datos que ahorita lo van a ver en las diapositivas más grandes, pero nos ayuda pues a comprender todo lo que es el poder legislativo, ¿no? El poder legislativo es un órgano del gobierno central. Recuerda que hay tres órganos o tres gobiernos: gobierno nacional o central, el gobierno regional y el gobierno local. O sea, este gobierno va para todos, para todos. No es que hay un congresista para mí y un congresista para que vive en Junín, un congresista para... No, para todos. Reside en el Congreso el poder, no en el congresista. Así que el congresista que dice, ah, yo soy lo máximo, no, es en el Congreso, es en los 130 juntos. Son 130, antes eran 120, dijeron que 10 más para que gobiernen mejor. Querían aumentarles 10 más, si no me equivoco, para representación del extranjero. Así como cada provincia elige a su representante en el Congreso, querían hacer un grupo de congresistas que representen a los peruanos que están en el extranjero. Pero se quedó con 130 congresistas. Por voto universal, todos por ellos. Lamentablemente, a veces las personas no saben por quién votan, porque tienen la costumbre de marcar, ah, voy a marcar por el partido Corazón. Corazón para presidente, ah, Corazón para congresista. ¿Quién entre? No sé. Y siempre entran por los primeros números, y a veces no tienen idea de quiénes son. Ahora hay una ventaja con esto de las elecciones primarias y que al menos hay una preelección y todo ello. Antes era un gobierno, bueno, ahora es un gobierno unicameral y antes era bicameral, ¿no es cierto? Unicameral es que todos tienen la misma función, es decir, leyes macro y micro. ¿Qué significa? Tú como congresista, cuando tengas allí el cargo, puedes hacer leyes generales, como por ejemplo la ley de educación que involucra a todos los peruanos, o puedo hacer la ley de minería para el sector sur del Perú. Antes, cuando había bicameralidad, eran senadores y diputados. Los senadores hacían las leyes macro y los diputados las leyes micro. Y había como una escala, ¿no? El diputado hacía una ley, pasaba al senador, el senador lo desaprobaba, lo aprobaba. ¿Y qué pasaba? Había un entrampamiento ahí de burocracia, no, el senador no se llevaba bien con el diputado, era de otro partido y empezaba el rechazo. Y el diputado y el senador pensaban lo mismo, eran congresistas, pero el diputado se sentía menos que el senador porque el senador revisaba lo que hacía el diputado. Al final decidieron que la unicameralidad era lo mejor, que todos puedan hacer todo tipo de leyes. Lamentablemente el congresista se ha dedicado a hacer leyes macro más que micro y olvidarse de esta pequeña representación del pueblo. Por ejemplo, no, si yo voto por tres representantes de la región Callao, ¿no? Entonces yo confío que ellos cuando lleguen al cargo van a hacer cosas por el Callao. Si bien van a hacer cosas por todo el Perú, también van a pensar en la realidad del Callao. Pero a veces no, llegan como congresistas, hacen lo global. Por ejemplo, postulé por Cajamarca, luego, como por ser congresista, me dan una casa o una vivienda en Lima. Ojo, no es obligatorio esto, se les consulta si tienen un hogar en Lima y si no lo tienen, pues el Estado les da el establecimiento de vivienda. Ahora ya viven en Lima, entonces de cada 5 años, cuando había este proceso en el que se podían reelegir a cada rato los congresistas, entonces ellos decían, ah, ya no postulo por Cajamarca, ahora postulo por Lima porque ya vivo en Lima. Y al final se terminaban desligando del lugar que les dio el cargo. Ellos tienen
el poder de 5 años. O sea, 5 años así están en el cargo. Cada año empieza su reactivación de poder. Ellos entran el 27 de julio, un día antes del presidente, y termina el 26 de julio, ¿no? Su primer año, su segundo año, ya está. Cada año se va a dividir en dos legislaturas, de 27 de julio al 15 de diciembre y el 1 de marzo al 15 de junio. Pero eso que los huequitos. Se llama receso parlamentario, no vacaciones del congresista, por si acaso. Receso parlamentario, ese nombre constitucional. ¿Y qué hacen los congresistas en el receso parlamentario? ¿Se van de vacaciones? No. Deberían regresar a sus lugares donde fueron designados a ver la realidad y generar, pues, proyectos de ley. Y además le dan este espacio para que pueda hacer proyectos de ley también, porque hacer una ley no es fácil. Plagiar una ley de otro país y cambiarle el nombre y ponerle a Perú es fácil, pero no es contextual, ni tampoco ético. Entonces, cada año se divide en dos legislaturas, tendrían en total 5, 10 legislaturas. Cuando están de receso parlamentario, y el presidente del Congreso o el presidente de la República los necesita reunidos, ¿qué hacen? Legislatura extraordinaria. Entonces, el presidente del Congreso manda una resolución legislativa, el presidente de la República manda un decreto para que ellos se reúnan de forma extraordinaria. Requisitos, bien dijimos 25 años, ¿qué más? Peruano de nacimiento, pero el extranjero no puede, nacionalizado no puede. Ni tampoco el de opción ni naturalización que ya vimos, ninguno, solo de nacimiento. Así no haya vivido acá toda su vida y solamente los últimos años de nacimiento. Derecho de sufragio, ¿qué significa? No tener el tema de la inhabilitación de los derechos políticos, que ya lo vimos en el tema de ciudadanía. Y hoja de vida, es un requisito, no te van a votar por no presentar hoja de vida, pero se supone que tienen que revisarlo. Por eso que ahí el jurado pone, ¿no? No presentó hoja de vida, presentó hoja de vida, y tú tienes que revisar. Para votar deberíamos abrir las hojas de vida, pero es bastante, porque cada partido, ponte que se presentan 10 partidos mínimo, cada uno presenta su lista de 130 personas, tendrías que haber 1.300 hojas de vida para revisar y ver por quién votas. Ese es el tema. Ahora, por ejemplo, en el caso de George Forsyth, él se pudo postular para alcalde porque en alcalde y gobernador regional no hay tema, bueno, en general, no solo él, sino cualquier persona, no hay tema de inhabilitación por peruano de opción. Inclusive un extranjero puede ser alcalde o gobernador regional, que eso lo vamos a ver después. Y según el caso, su padre, o sea, su madre es venezolana, pero él nació aquí, según lo que estaban mencionando, es lo que le han estado investigando, ¿no? Lo que él sustenta. Igual el jurado es el encargado de verificar que todo lo que mencionen ellos sea real. Luego tenemos nosotros. Prerrogativas, que es las mencionadas en la primera diapositiva. No está sujeto a mandato imperativo. ¿Qué significa? Nadie le puede dar una orden. ¿Y a qué me refiero con nadie? Otro poder. Profesor, es injusto. No es injusto, porque tampoco ellos pueden decirle algo al presidente o a los ministros. Una cosa es interpelar y otra cosa es meterse en sus decisiones. ¿Ah? No vayan a confundir ello. Y tampoco pueden ir los congresistas o el presidente a ir a manejar el poder judicial. Eso es una de las cosas que le estaban custodiando o cuestionando, perdón, a Vizcarra al inicio, ¿no? Que no, que él ingresaba aquí y tomaba las decisiones de lo que los jueces decían, y él que también quería que el Congreso apruebe cierta reforma, y los congresistas que decían, ¿se acuerdan a los que censuraron? Les decían a ellos, no, él quiere que nosotros votemos y es un derecho de nosotros poder elegir si aprobamos o no aprobamos su reforma, y estos están sujetos a mandato imperativo. Ninguno de los poderes, cada poder es autónomo. No está sujeto a interpelación. Ellos sí pueden llevar a los ministros, como llevaron a la ministra de Salud, y preguntarle en todo el Congreso si lo que está diciendo es correcto o no, o sea, si es verdadero todo. Eso se llama interpelación. El congresista no. No vas a ver tú un congresista yendo delante de todos los ministros escuchando qué le hacen. No hay esa interpelación. Antes tenía inmunidad, ahora no la tiene. Pero sí puede ser sancionado, por supuesto. Siguen habiendo la sanción de 120 días de legislatura por temas administrativos, pero si ya son temas judiciales, aquí ya no hay desaforo porque no se levanta la inmunidad de nada, ya pueden ser llevados directamente al proceso judicial. Profesora, y esto es bueno. Hay que analizar ciertas cosas. Por ejemplo, el presidente también tiene una inmunidad distinta a la que tenía el congresista, pero ¿es para qué?
Porque a veces acusan a unas personas, ah, hizo esto, hizo el otro, y cuando va al proceso judicial, al final no era, y todo ese tiempo te quedas con vacío de poder de ese cargo, y entra un accesitario, entonces para evitar todas esas cosas tenían una inmunidad. Pero ahora, ya, si hay sospecha, inmediatamente van para el proceso, y si no, volverán limpios. Características, ¿por qué la mayoría decía el intocable? Porque es un cargo irrenunciable, no pueden dejar de ser congresistas. O sea, no pueden decir, ya no quiero. Es irrevocable, no lo puede sacar el pueblo. Es irremovible, no lo podía sacar nadie, hasta o sea, por voto, ¿no? De mover de cargo, porque ahora sí pueden ser llevados a proceso judicial, que es diferente. Y allí ya dejarían por ser incompatible con el tema ético. No pueden tener otra función pública. Pueden ser profesores nada más, dictando clases, algo sencillo. No pueden tener otro cargo, no pueden ser congresista y a la vez encargados de alguna institución del mismo estado, trabajar en el INE y esas cosas no podrían, por ejemplo. Y ahora pues tampoco tienen reelección inmediata, ya no pueden ir a los 5 años. No pueden renunciar a su cargo. O sea, no pueden decir, ellos tienen que terminar los 5 años. Inclusive, si van ahora que ya se les puede llevar presos, no, irían presos y lo reemplaza un accesitario. Cuando esos congresistas son ministros, por ejemplo, ese cargo lo reemplaza un accesitario. Cuando luego ellos terminan su tiempo de ministros, vuelven a ser congresistas. O sea, nunca dejan de ser congresistas en esos 5 años. Siempre lo van a hacer. De forma propia. O sea, no puede decir yo no quiero, porque ahora los pueden sacar, que es diferente. O sea, llevar a juicio en realidad. ¿A qué te refieres con Salaberry? ¿Cuando dejó el cargo principal o cuando iba a postular? Ah, es que puede renunciar al cargo que tiene como dentro del Congreso, pero no deja de ser congresista. Y es distinto. O sea, yo soy presidente del Congreso y no quiero ser, por eso dicen, ahora están pidiendo, ¿no? Piden la renuncia de la mesa directiva. O sea, siguen siendo congresistas, pero ya no con cargo principal en el Congreso. O sea, el Congreso también tiene sus cargos adentro. Es distinto, claro, pero siguen siendo congresistas. Funciones legislativas, todo lo que tenga que ver con leyes, hacen leyes, derogan. Segunda, control político. Esto de cuestionar a los ministros y de sacarlos también. Especial es elegir a los funcionarios de las OCAS. Ustedes cuando vean, o cuando veamos, mejor dicho, juntos, el tema de los organismos constitucionales autónomos, ellos se encargan de dar las funciones. O sea, quiero que quien se encargue de la Defensoría del Pueblo, ponen al defensor del pueblo. En algunas otras OCAS coordinan con el presidente, dependiendo del caso. Muy bien, atribuciones. Hacen todo lo que son resoluciones legislativas, el tema de respeto a la Constitución, se supone que son autoridades. Ojo, aprueban tratados y el presupuesto. No hace el presupuesto, aprobación de tratados, presupuesto y demarcación territorial. Tratado, presupuesto y demarcación territorial le corresponde al Poder Ejecutivo. Ellos solamente lo aprueban. Es distinto, no lo hacen, aprueban. Eso tiene que quedar básico. Autorizar empréstitos, préstamos que van a generar deuda externa. Autorizar, que es distinto. Permiso de salida del presidente. Si no le dan salida, pueden vacarlo. O sea, si él no pide permiso, mejor dicho al revés, pueden vacarlo. Permiten el ingreso de tropas extranjeras y ejercer el derecho de amnistía. No confundir amnistía con indulto, ¿ah? Ojo, no lo confundan. La amnistía es una prerrogativa que tiene el Congreso para perdonar la pena y culpa. Todo, o sea, tú sales totalmente inocente de allí. En cambio, el indulto perdona la pena, pero tú sigues siendo culpable de ese delito. ¿Cuándo? Cuando lo ordena un organismo internacional, por ejemplo, el... ¿Se me fue el nombre? Ah, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahora sí. Buena conducta, error del mismo Estado por tema de condena, pero lo más común es por el tema político. Por ejemplo, ¿no? Casos generales
en que por terrorismo hubieron muchas muertes o asesinatos provocados. Es decir, un grupo de familias mató a personas, pero se dice que, y eso es real, que los terroristas lo mandaron a ellos a hacer ese caso, ¿no? Entonces, ¿es un delito de verdad culpar a las familias o de los terroristas que obligaron a estas familias? Entonces, se hace amnistía para todos los casos que vayan a tener esa situación. El indulto es diferente, es para una persona. La amnistía es para todos los casos que sean iguales. Uy, sí, ya vamos terminando, tienen su clase. Ahí están los requisitos, lo mismo que hemos visto. Ahí está, todo es igualito, 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 igualito. Acá están los órganos plenos, son los 130 congresistas, todos reunidos para aprobar una ley. Si no, se están todos, no hay aprobación de ley. Todos juntos. Ahora, estas leyes que llegan, o sea, estos proyectos de ley, mejor dicho, que llegan al pleno, ¿quiénes lo debaten primero? Lo debate el consejo directivo. Este consejo directivo es la mesa directiva más un representante de cada partido que esté dentro del Congreso. Ellos hacen la preaprobación para que el pleno haga la aprobación completa. ¿Listo? La mesa directiva son los moderadores. Cuando están ahí en el Congreso y están en el debate, está el presidente y los tres vicepresidentes, ahorita acabo mis, y el presidente y los tres vicepresidentes allí moderando todo ello, y esa es la mesa directiva. Después tenemos la junta de portavoces que vendrían a ser los representantes de cada partido, ¿no? Tenemos la presidencia, el presidente más que todo es el moderador, el encargado de dar la firma y cara del Congreso. La comisión permanente, ¿quién es, profesora? Aquí es básico. Tienen que ser un grupo proporcional al grupo parlamentario, no menor de 20. En este caso, ¿qué hacen ellos? Están presentes en el interregno y receso. ¿Qué es interregno y receso? Cuando se van, entre comillas, lo que decimos vacaciones en este periodo, quien ingresa, no se van todos de vacaciones. La comisión permanente, que son estos 20 o un poquito más, no se va. Y tampoco en interregno, es decir, cuando clausuran, sí, ya salgo mis, cuando clausuran el Congreso, como pasó, cuando hay vacancia del Congreso, entra la comisión. A esto se le llama interregno, al cierre del Congreso. La disolución, muy bien, Melanie. La disolución del Congreso, allí, eso se llama interregno. Cuando te quedas sin Congreso, esa comisión permanente no se va. La comisión permanente cambia cada año. Las comisiones ordinarias son las que representan, pues, cada ministerio. Vamos cerrando, voy a darles las clavecitas, eso sí lo hemos visto. Las leyes tienen un peldaño, recuerden, tú presentas el proyecto, se va aprobando, el pleno lo aprueba, va al Poder Ejecutivo, tiene 15 días para promulgación y publicación en el diario El Peruano. Si no lo hace en 15 días, el pleno lo presenta sin aprobación del presidente. Recuerda, leyes orgánicas son las funciones de los mandatarios. Leyes ordinarias son las dadas por el Congreso. Resolución legislativa dado por el Congreso. Diferencia, la ley es válida para todos. La resolución es un mecanismo de comunicación que tienen los congresistas entre sí, que tiene el presidente del Congreso con los congresistas y dura para permisos. Por ejemplo, para que ingresen tropas extranjeras para el desfile, no va a ser ley, sino va a ser resolución, porque la ley dura más tiempo. Decreto legislativo y decreto de urgencia dados por el presidente. Decreto legislativo dado, ojo, para algo específico. Cuando pide permiso al Congreso por temas, por ejemplo, de salud, le dan un tiempo y un tema. Por un año, este tema. Eso es decreto legislativo. Ya no necesita la aprobación del Congreso. Y el decreto de urgencia es cuando estamos en estados de emergencia como ahorita. Listo, chicos, vamos por nuestra respuesta. Le dicto las claves porque ya nos tenemos que ir. Clave 1, C de casa. 2, D de dedo, 3, A y 4, B. C de casa, D de dedo, A de avión y B de bonito. Listo, chicos, cualquier cosa vayan al multichat o también la próxima semana, que el tema es más chiquito de ejecutivo, podemos hacer algunas aclaraciones.